Juan Guaidó está desmoronándose. Y es que con la salida de John Bolton, su poder, entre comillitas, ha menguado y ahora hasta la oposición venezolana lo ha literalmente expulsado de sus filas. Así que Juan Guaidó realmente ya no representa nada. No representa, claro, ni al pueblo, no representa ni a la mayoría de Venezuela, ni a la minoría opositora de Venezuela, sino únicamente representa algunos intereses todavía perdidos de los Estados Unidos. Ya como títere, ni siquiera Juan Guaidó es bueno. Y lo cierto es que, ahorita como lo vamos a ver en este video, la oposición venezolana ante las locuras y atrocidades que está planeando Juan Guaidó, como activar el llamado TIAR para que haya una intervención armada contra Venezuela, lo cual sería y sigue siendo una grave traición a la patria, finalmente aceptó negociar con Maduro, y Maduro también aceptó negociar con la oposición para, pues, caminar en varios sentidos y que haya un diálogo, incluso que se convoquen nuevas elecciones, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, con una nueva Asamblea Parlamentaria, con un nuevo cuerpo legislativo y tal vez judicial que legitime todo. Porque realmente ningún venezolano, ni siquiera la oposición, están realmente dispuestos a soportar la guerra por los caprichos de Juan Guaidó. Y es que desde hoy en la mañana empezó a trascender esta nota, ¿no? Ella es una corresponsal, Mildred Manrique, de Colombia, que dice así: 3 partidos estarían negociando con Maduro, 3 partidos de oposición, en las próximas horas reuniéndose en Miraflores. El presunto documento filtrado buscarían acordar que quiten las sanciones, que la acampada del PSUV, que es la bancada del partido de Maduro, se reincorpore a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es aquella que ahorita dirige Juan Guaidó, entre comillitas, y que haya, ojo, un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y filtra un documento en donde finalmente se dicen todo esto. También dice, ojo, que se liberen presos políticos y otras cosas ahí. Y bueno, esto fue extraoficial y lo confirmaron. Se puso una mesa nacional del diálogo por la paz, conformada hoy en Caracas entre gobierno y oposición, y acordaron rechazar sanciones contra Venezuela, las sanciones económicas de Estados Unidos, defender el Esequibo, que es un territorio de Venezuela que se quiera agandallar Reino Unido, o más bien dicho, Guaidó le regaló o le vendió a Reino Unido este territorio para que invadan Venezuela, o sea, una verdadera traición a la patria. Y la liberación de detenidos. Eso también es súper importante. Duro golpe a la estrategia violenta de Estados Unidos. Y bueno, ya aparece, ¿no?, de la parte izquierda, ¿no? Está el de comunicaciones, de él sí que la vicepresidenta. Este es líder opositor, Barbudo es líder opositor. Y en fin, no todos, pero ahí están. De todos modos es una primera intención de diálogo. Más que de acuerdo, pero de diálogo aún así. Y bueno, de esta manera el ministro Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones, detalló los acuerdos, precisamente confirmando la noticia esta que habían adelantado. Vamos a escucharlo. Número 1. En aras de profundizar y extender el diálogo político e institucional, se incorporarán a la Asamblea Nacional y la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y las fracciones aliadas del gobierno bolivariano. Queremos recordar que para Maduro, la Asamblea Parlamentaria o la Asamblea Nacional estaba en desacato por una cuestión ahí postelectoral. Entonces se retiraron y le dejaron a la oposición, a Juan Guaidó, toda la cancha, y ellos, los chavistas, fundaron o hicieron una nueva Asamblea Constituyente. Entonces ahora acordan regresar a esta asamblea que supuestamente está en desacato, supongo ya no se va a seguir estando en desacato, y bueno, ya hay pues darle legitimidad al finalmente poder legislativo de Venezuela, que es 2. Atender con la prontitud y la urgencia del caso la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación. Esto es claro, y ojo, yo no sé por qué están cambiando si no va a haber elecciones. Detrás del cambio del Consejo Nacional Electoral es nuevas elecciones, obviamente. 3. Exhortar al sistema de justicia mediante la Comisión de la Verdad para que acuerde medidas de solución de privación de libertad en aquellos casos en los que el ordenamiento jurídico venezolano así lo permita. La salida, obviamente, de presos políticos. 4. En unión nacional,
reafirmamos y defendemos los históricos derechos legítimos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política. Y obviamente eso es lo que une a los venezolanos, la pérdida de la soberanía nacional. Mediante la negociación política, tal como contempla el Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico válido debidamente depositado en la Organización de las Naciones Unidas que dirime esta controversia territorial. 5. Rechazar la aplicación de sanciones económicas contra el país, violatorias del derecho internacional. Vente contra los gringos. Y exigir el inmediato levantamiento de las mismas. 6. Proponemos se instrumente el programa de intercambio de petróleo por alimento, medicamentos e insumos para servicios básicos en concordancia con los mecanismos técnicos existentes en el sistema de Naciones Unidas. Al tiempo que se ejecutan estos acuerdos, la Mesa Nacional continuará trabajando en acuerdos parciales en las siguientes materias. Sobre los acuerdos... Bueno, ahí está. Finalmente, diálogo. Diálogo entre la oposición y el gobierno, el chavismo. El líder opositor, ¿no? El presidente del Partido Soluciones, Claudio Fermín, finalmente señaló por qué están dialogando ahorita con Maduro y por qué no antes. Porque dicen, bueno, es que le dimos chance a Guaidó, no pudo hacer y después, ni modos que vayamos a un enfrentamiento militar. O sea, la verdad es que lógicamente respondió el líder opositor. Vamos a escucharlo. Bueno, el diputado Juan Guaidó, según hemos presenciado, ha tenido en estos últimos 3 meses una extraordinaria oportunidad en el diálogo en Noruega y en Barbados. Nosotros estábamos apostando al éxito de ese diálogo. Lamentablemente, en vez de presentarse resultados, se nos presentó la infame noticia de que no tenemos nada que hacer dialogando. Entonces, ¿qué propone? ¿La violencia o la resignación o cruzarse de brazos o entregarnos simplemente a la voluntad de factores externos? No, yo hago un llamado a que se evalúen los hechos. Esta presencia del gobierno y de factores de oposición, tenemos diferencias, muchísimas, pero Venezuela vale la pena. Venezuela merece que nosotros busquemos las coincidencias y Venezuela necesita una respuesta pronta. Ahora esa respuesta no la vamos a tener ni por medio de la violencia ni por medio de la resignación. Así que estamos actuando resueltos a presentarle buenas cuentas al país. Y sí, es que creo que estaba pasando. Bueno, Guaidó está activando el llamado TIAR, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, pero Guaidó respondió. Y obviamente, si se dan cuenta, en medio de todo este diálogo no está Guaidó. Guaidó fue expulsado de la oposición venezolana, cuando menos de esta oposición. Ya realmente no sabemos a quién representa Guaidó ahorita, en este momento, quién sabe. Pero representa a alguien. Representa pues a los intereses de Estados Unidos, obviamente. Y entonces, finalmente salió y dijo, no hay diálogo, no hay diálogo. Lo único que queda es la intervención militar e incluso propone un consejo de transición. O sea, ya inventando otra cosa nueva, un consejo de transición. Vamos a escuchar al títere de Estados Unidos. El régimen abandona, y nosotros afirmamos el día que el formato de Barbados está agotado. Y ya sabemos la consecuencia para Venezuela cuando el régimen busca imponer a la fuerza una propuesta como trataron de hacerlo el 20 de mayo de 2018. Solamente se ha agravado la emergencia humanitaria compleja que denunciamos desde el 2016, que nos lleva hoy al lindero de la catástrofe humanitaria en Venezuela. Hoy, mientras sigan usurpando funciones, mientras siga la crisis en Venezuela, no habrá solución ni confianza en el sistema económico venezolano para poder avanzar en una solución real. Consciente de esa responsabilidad histórica, de esa crisis humanitaria que hoy tiene Venezuela, propusimos a los venezolanos una solución concreta que expusimos a través de diferentes mecanismos que tiene que ver con la creación de un Consejo de Gobierno de Transición plural, equitativo, de todas las fuerzas políticas del país
y que lo contenga también, que lo compongan la Fuerza Armada Nacional. Esto implicaría, además, por supuesto, la salida inmediata de Maduro y mi separación de cargo hasta una elección presidencial real, verificable, que es parte de la propuesta. Por supuesto, la convocatoria de unas elecciones presidenciales en el menor tiempo posible, con nuevo CNE, sin presos políticos, sin inhabilitaciones y con garantías para todos los que participen en ese proceso. Y eso no es lo mismo que está negociando la oposición, ¿no? Nuevo CNE, sin presos políticos y garantías. Bueno, aquí Guaidó, ¿no? Proponiendo algo que nunca había propuesto, un consejo de transición, lo que eso signifique. Entonces ya podemos decir que Juan Guaidó ya no es autopresidente o autoproclamado. Ya se dio cuenta que ya no gobierna ni a su mujer. ¿Por qué perdió poder, Guaidó? Porque sí tenía poder. Pero obviamente no de Venezuela, sino poder de Estados Unidos. ¿Por qué perdió? Porque su gran padrino, John Bolton, lo corrió Trump. Debemos recordar que finalmente propio Trump señaló que Venezuela John Bolton se pasaba de la raya sobre Venezuela. Todas las cosas como las sanciones económicas, las propuestas de invasión militar, Guaidó, todo eso se pasaba de la raya. Después empezaron a decir, es que entonces John Bolton era más duro que Donald Trump. No, yo soy más duro, yo quiero destruir a Venezuela, yo quiero mandar una bomba atómica, ¿no? Ya una cuestión así medio extraña, pero ya es una cuestión de medios de propaganda. Pero lo cierto es que Trump no está convencido de que finalmente la estrategia de John Bolton, que pasaba obviamente por Guaidó, le iba a funcionar. No le va a funcionar. Y entonces, su gran padrino se derrumba a Guaidó. Y después, ¿qué pasa al mismo tiempo? Se filtran las fotos de Guaidó con estos personajes, que son narcoterroristas o narcoparamilitares colombianos, que el día del famoso concierto de Cúcuta, en donde iban a pasar con ayuda humanitaria, iba a empezar la intervención militar, el día creo que más complejo para Venezuela, se toma fotos Juan Guaidó con estos, pues, capos, ¿no? Muy conocidos en Venezuela, muy conocidos en Colombia, y bueno, la verdad es que ni sabe dónde meterse este Juan Guaidó. Finalmente se revela que lo estaban apoyando. Dice todo lo que decía Maduro, o que dice Maduro y Guaidó, que hay mercenarios, que lo contratan en Colombia, que los apoyan en Banduque. Queda exhibido y evidenciado que tiene razón. El que en este caso Maduro, no sé cuántas mentiras diga, pero sin duda Guaidó dice muchas más mentiras. Y aquí está, finalmente, estas fotos que fueron terriblemente comprometedoras y un escándalo allá en Venezuela. Y claro, lo otro que motivó a que la oposición destorrara a Guaidó era esto, la invocación del TIAR, un tratado como si fuera la OTAN latinoamericana, por así decirlo. Y entonces Guaidó le empezó a apresurar con algunos aliados de Estados Unidos y todos algunos países de Latinoamérica, aliados o títeres de Estados Unidos, para que se invocara, se aprobara y por lo tanto llegara el pretexto para invadir Venezuela. Que Latinoamérica, países latinoamericanos se invadieran Venezuela, ¿no? Una solución militar, y bueno, Maduro dice, va a ser militar, va a empezar por Colombia, mando hasta 150,000 tropas a la frontera con Colombia, misiles, tanques, y bueno, todo listo para, bueno, si va a empezar aquí la invasión, yo también voy a contraatacar. O sea, iba a empezar un conflicto armado, una especie de guerra mundial latinoamericana, y todo por los caprichos de Juan Guaidó. Y claro, también obviamente por algunos países respondiendo a John Bolton, respondiendo todavía al liderazgo de Estados Unidos, que de todos modos va a llevar a un conflicto armado. Entonces todo esto como que también obligó a la oposición, dicen, bueno, la vez que con Guaidó las cosas ya no van a funcionar. Ya John Bolton ya salió, ¿quién sostiene a Guaidó? Pues nadie, la vez que nadie sabe, él solo tal vez tenga su propio, su propia palabra, pero pues en cambio Maduro, pues él tiene las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y eso es poder también. Olvídense del dinero, las Fuerzas Armadas es verdadero poder cuando hay un país con problemas económicos como Venezuela, y las tiene Maduro. Entonces dicen, ¿saben qué? Pues vamos a negociar. Y Maduro también, yo creo que harto obviamente del asedio, dicen, bueno, pues ¿qué quieren? Unas nuevas elecciones, bueno, va. Pero claro, dejen que yo compita. Y cambiemos con cualquier regla. Yo creo que Maduro se siente confiado en que tanto desastre hizo Juan Guaidó, que al final los venezolanos lo que quieren es paz.
quieren orden, quieren progreso, y el único que se lo va ahorita a proporcionar es Maduro. Creo que ese es su cálculo. Y creo que va caminando por ahí, una solución ya pactada, acordada, sin Juan Guaidó. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.